Buenos días o tardes, mi nombre es Luis Enrique Quintanar Ramírez y este es el proyecto 2 para la materia de diseño digital moderno en el que realizaremos una unidad lógica aritmética o ALU. Bien, nuestros objetivos son analizar, diseñar, simular e implementar arquitecturas aritméticas y lógicas y además implementar multiplexores en una tarjeta lógico programable. En nuestro caso es una D10 Lite. Bien, veamos. Necesitamos saber primero qué es una ALU, unidad lógica o aritmética, o ALU por sus siglas en inglés. Es un circuito digital que calcula operaciones aritméticas como la suma, resta, multiplicación y operaciones lógicas como la operación AND, OR, NOT, entre otras. Bien, también necesitamos saber qué es un multiplexor. Son circuitos combinacionales con dos tipos de entrada, de datos y control, y una salida. Las entradas de control seleccionan una y solo una entrada de datos para permitir una salida. También necesitaremos saber cómo se realizan las sumas binarias y en este caso consideramos que 0 más 0 es 0, 0 más 1, 1, 1 más 0 es 1 y 1 más 1 es 0 con un acarreo de 1. Más adelante veremos ejemplos. Bien, para una resta de un número menos 1, sumaremos a ese mismo número otro número que sean solo unos con el mismo número de bits. Para el ejemplo que vemos aquí, tenemos el 14 en binario, le sumamos un número del mismo número de bits, en este caso 4, que sean solo 1, y nos dará 13 con un acarreo de 1. 0 más 1, 1, 1 más 1, 0, y llevamos un 1 de acarreo, 1 más 1, 0, más el acarreo que teníamos, 1, y el acarreo de estos dos números lo llevamos aquí, 1 más 1, 0, con un acarreo, 0 más 1, 1. Y el número 1101 es el número 13 con acarreo. Para la resta binaria de dos números, consideramos que 0 menos 0 es 0, 0 menos 1 es 1 y llevamos un acarreo de 1, 1 menos 0 es 1 y 1 menos 1 es 0. Más adelante veremos ejemplos porque utilizaremos complemento 2. También necesitamos las operaciones AND y XOR. Esta es la tabla de verdad para la operación AND. Vemos que cuando ambas entradas son 1, la salida es 1. Y para la operación XOR, al menos un número de los dos debe ser 1 y el otro 0 para que la salida sea 1. Para el diseño de esta ALU, vamos a dividir el problema en dos partes, una unidad lógica y otra unidad aritmética. La unidad lógica se encargará de las operaciones AND y XOR y la unidad aritmética realizará suma y resta. Necesitaremos implementar además dos multiplexores, uno de 2 a 1 y otro de 4 a 1. El multiplexor de 2 a 1 se encargará de guiar la decisión para realizar una operación lógica o una operación aritmética. Y el multiplexor de 4 a 1 se encargará del control del segundo número, esto dentro de la unidad aritmética. Más adelante veremos cómo realizar estas operaciones. Bien, esta es nuestra ALU, el RTL de nuestra ALU. Como podemos ver, se divide en la unidad aritmética y la unidad lógica, y esto va a ser seleccionado por el multiplexor de 2 a 1. Dentro de la unidad aritmética está el multiplexor de 4 a 1 que veremos más adelante. Esta es nuestra unidad lógica, igual más adelante se las mostraré en cuartos. Y vemos que cuando ambos selectores sean 0, la salida será A y B. Cuando el selector sea 0 y 1, la salida será A o B. Cuando el selector sea 1 o 0, la salida será A XOR B. Y cuando ambas salidas sean 1, cuando ambos selectores sean 1, la salida será NOT A. Esta es nuestra unidad aritmética. Como podemos ver, A pasa directamente a ser calculada, a realizarse la operación de suma, al igual que el acarreo de entrada. Mientras que en B se va a hallar un multiplexor de 4 a 1
con dos selectores y en el que cuando ambos selectores sean 0 dejará pasar un número del mismo número de bits que A y B, pero estos ceros, cuando los selectores sean 0 y 1, el segundo número que pasará a la suma será B negada. Cuando los selectores sean 1 y 0, el segundo número que pasará a la suma será B. Y cuando ambos selectores sean 1, pasará un número del mismo número de bits que A y B, pero en este caso solo unos. Esta es nuestra unidad aritmética, la tabla de verdad de nuestra unidad aritmética. Y bueno, por el momento las operaciones que nos interesan son la suma, cuando ambos selectores son 1 y 0 y el acarreo de entrada es 0. Bien. ¿Esto por qué? Porque cuando los selectores sean 1 y 0, el número que pasará a ser sumado será B y nos necesitamos un acarreo de entrada para sumar A más B. Para la resta de A menos 1, ambos selectores deben de ser 1 y el acarreo de entrada 0. Cuando ambos selectores son 1, lo que pasa es un arreglo de el mismo número de bits lleno de unos, y como vimos anteriormente en las diapositivas anteriores, para restarle a un número 1 necesitamos sumarle puros unos. Bien, para la resta de dos números es aquí donde utilizaremos complemento a 2. Necesitamos que los selectores sean 0 y 1 y que haya una carrera de entrada. 0 y 1 pasa a B negado a ser sumado con A y una carrera de entrada. Más adelante veremos ejemplos. Bien, esta es nuestra simulación en cuartos. Y para esto, en el número A, en el dato A, ingresaremos el 1, 0, 0 y en el dato B el 0, 0 y 1. Veamos las operaciones. Bien, primero revisaremos la operación suma. La operación suma. Tenemos el número A, queremos un 4 en binario, 1, 0, 0. Sería 4 en decimal, ¿no? Y es en binario. Y el número B, queremos que sea 3 en decimal, es decir, 0, 1, 1 en binario. Y realizaremos una suma. Tenemos el número 1, 0, 0 más el 0, 1, 1 más. Bien, 0 más 1 es 1, 0 más 1, 1 y 1 más 0, 1. Este sería el número 7 en decimal y no tenemos un acarreo de salida. Bien, ahora revisaremos la operación resta cuando queremos A menos 1. ¿Okay? Entonces lo que sumaremos será 1, 0, 0 más 0, 1, perdón, más 1, 1, 1. Un arreglo del mismo número de bits, pero lleno de unos. 0 más 1, 1, 0 más 1, 1, 1 más 1, 0 y llevamos un acarreo de salida. Este número sin el acarreo veremos que es el número 3, 3 en decimal. Aquí. Ahora, para la resta de dos números, lo que ocuparemos es un complemento a 2. Resta A menos B. Tenemos entonces 1, 0, 0. Para el segundo número tendremos su complemento, es decir, 1,
0, 0. Este es el número 3. Donde haya ceros colocamos unos y donde haya unos colocamos 0. Y le sumamos un acarreo de entrada y veamos. Entonces 1 más 0, 1 más 0, 1, 0 más 0, 0 y 1 más 1, 0 con un acarreo de salida. Este número es 1 en decimal y concuerda con 4 menos 3. También esto es para la parte aritmética. Ahora para la parte lógica tenemos la operación AND. Necesitamos hacer 1, 0, 0 y AND 0, 1, 1. 0 y 1, 0, 0 y 1, 0, 1 y 0, 0. Recordemos que la operación AND solo su salida es 1 cuando ambas entradas son 1. Y además realizaremos la operación XOR. Entonces tendremos 1, 0, 0, XOR 0, 1 y 1, 0 y 1, 1, 0 y 1, 1, 1 y 0, 1. Recordemos que en la operación XOR las entradas deben de ser 1 y 0 o 0 y 1 para que la salida sea 1. Ya tenemos todas nuestras entradas, todos nuestros datos que vamos a demostrar en la tarjeta y lo veremos a continuación. Esta es nuestra prueba en tarjeta para la unidad aritmética. La vamos a ver enseguida. Mientras voy conectando la tarjeta, les iré explicando lo que está en cuartos. Okay. Bien, este es nuestra ALU, el diseño de nuestra ALU. Y dentro del ALU va a tener el multiplexor de 2 a 1. Como podemos ver, cuando el selector sea 0, vamos a realizar las operaciones aritméticas, o en este caso llamaremos a la unidad aritmética. Y cuando el selector sea 1, llamaremos a la unidad lógica. La unidad aritmética, tenemos el multiplexor de 4 a 1, en el que pasaremos a B, y la operación suma. Como podemos observar, B tiene los mismos datos que vimos hace un momento. Pasas un arreglo de ceros, luego B, B negada y un arreglo de unos cuando el selector sea 1 y 1. Y aquí realizamos la suma. Como podemos ver, A y B son números de 3 bits. Y realizamos aquí la suma con un acarreo de salida. Para la unidad lógica, ya hemos visto lo que hará. La operación AND, la operación OR, la operación XOR y la operación NOT. Y para ver el funcionamiento en la tarjeta, ya hemos asignado los pin en el pin planner. Están seleccionados y nos faltaría descargar la tarjeta para probar. Bien, ya hemos descargado la tarjeta y como podemos observar, aquí tenemos a la tarjeta funcionando.
Bien, ¿cómo asignamos los pin? Este switch es el selector que vamos a utilizar para ver si llamamos a la unidad lógica o a la unidad aritmética. Este segundo switch es el acarreo de entrada para la unidad aritmética. Estos dos son los selectores para ver las distintas operaciones a las que llamaremos. Ambos selectores son utilizados en la unidad lógica y en la unidad aritmética. Y aquí colocaremos los datos de entrada. Como vimos en los ejemplos, colocaremos el 4 en binario y el 3. Entonces, el primer selector, acarreo de entrada y ambos selectores, y aquí ingresamos los datos. Bien, como podemos ver, estos tres switch marcan el número 4 en binario, es decir, 1, 0, 0. Y estos otros tres marcarían el 3 en binario, 0, 1 y 1. Para la suma, el selector está en 0, es decir, llamamos a la unidad aritmética. No hay acarreo de entradas y la operación 1, 0 es la que indicará la suma de A más B. Como pudimos ver aquí, el acarreo de entrada 0 y los selectores marcan 1, 0. El acarreo 0 y los selectores marcan 1 y 0. Bien, veamos. Aquí atrás tengo el resultado de la suma. 1, 0, 0 más 0, 0, 1 es 1 y 1 y 1. Las salidas que hemos puesto en la tarjeta, este LED es el acarreo de salida y estos tres es la salida. Como podemos ver, los tres están encendidos y la operación es correcta. Para la resta de un número menos 1, el selector debe estar en 0, el acarreo de entrada en 0 y ambos selectores en 1. Esto por nuestra tabla de verdad, a menos 1, el acarreo de entrada 0 y ambos selectores en 1. Aquí podemos observar el acarreo de entrada en 0 y ambos selectores en 1. Y entonces 1, 0, 0 menos 1 es 0, 1 y 1. Claro, con su acarreo de salida, que está aquí marcado. Aquí está encendido el LED. Y como podemos ver, la operación es correcta. Ahora, para la resta de A menos B. Para la resta de A menos B, tenemos que hay un acarreo de entrada y los selectores son 0 y 1. Veamos en tarjeta. Hay un acarreo de entrada y los selectores son 0 y 1. Y ahora para A menos B hay un acarreo de salida y los LEDs serían 0, 0 y 1. Observemos, está el acarreo de salida y los LEDs están apagado, apagado y encendido. Por lo tanto, la operación es correcta. Ahora nos pasamos a la parte lógica, en el que nuestro switch del selector va a estar encendido. Ahí ya hemos pasado a hacer operaciones aritméticas y vemos que ambos selectores deben de estar en 0. Aquí ya no hay acarreo de entrada, ya no nos interesa el acarreo de entrada, para que nos muestre la salida adelante. Y aquí tenemos al selector encendido, es decir, ya estamos haciendo operaciones aritméticas. Ambos selectores de las operaciones están apagados, es decir, realizamos las operaciones AND. Y como pudimos ver aquí,
1, 0 y 0 y 0, 1 y 1, ambas salidas, las tres salidas son ceros.